Faltas y delitos. Los delitos penales son acciones que una persona realiza o deja de realizar y que la ley considera graves porque dañan o ponen en riesgo a otras personas o a la sociedad. Por esa razón, la ley los castiga y quien comete un delito puede ir a prisión, pagar multas altas o recibir otras sanciones severas, ya que el objetivo es proteger a los ciudadanos, mantener el orden público y garantizar el bienestar común. Algunos ejemplos de delitos penales son el homicidio, el robo, la estafa, el secuestro o el tráfico de drogas. Estos hechos se investigan y si la persona es declarada culpable, después de una investigación y un proceso justo, recibe una condena acorde a la gravedad del delito cometido. En cambio, las faltas son comportamientos menos graves que igual van contra las normas, pero no afectan tanto la seguridad, la integridad o los derechos de las personas. Por eso las sanciones suelen ser más leves y pueden incluir multas, advertencias, trabajos comunitarios o arrestos muy breves. Algunos ejemplos de faltas son infringir normas de tránsito, causar disturbios menores en la vía pública, consumir alcohol en lugares donde está prohibido o generar ruidos molestos. Para verificar los tipos de delitos graves, delitos leves, faltas, multas o delitos federales, contamos con acceso público al Código Penal del Estado de San Andreas. Dicho código establece y clasifica cada uno de ellos, especificando su categoría y las sanciones correspondientes. Delitos de sistema y blips. Habiendo comprendido la diferencia entre faltas y delitos y contando con acceso al Código Penal Público, pasamos a explicar qué son los delitos del sistema y el entendimiento de los blips. Los delitos del sistema son infracciones que se generan automáticamente por el sistema de vigilancia o por cámaras de seguridad, sin intervención directa de un oficial. Estos delitos suelen ser de mediana o alta gravedad y se agregan al usuario cuando comete actos ilícitos detectables en zonas monitoreadas, como por ejemplo homicidios, robos a establecimientos y otros delitos visibles para la cámara. Es importante destacar que los oficiales no pueden imponer estos delitos ya que únicamente el sistema los registra. Su eliminación se realiza de forma progresiva con el paso del tiempo, siempre y cuando el jugador permanezca fuera del alcance de cámaras de vigilancia. El tiempo requerido dependerá de la gravedad del delito cometido. También existe la posibilidad de que estos delitos sean retirados por oficiales, pero únicamente tras un rol adecuado de verificación de información. Los blips deben interpretarse como avisos emitidos por central sin importar si el origen proviene de una bodycam, una dashcam o una cámara de seguridad. Se entenderá que Central ha informado sobre actividad sospechosa y ha brindado características similares a las de la persona o del vehículo que posee el blip activo. Los oficiales pueden consultar el sistema de revisar cargos antes de intervenir, con el fin de conocer los delitos que el sistema detectó. Sin embargo, no se podrá dar por confirmado in-game hasta verificar los hechos mediante el rol correspondiente. En los casos en los que el delito no fue observado de forma directa, es obligatorio realizar una investigación basada en la información proporcionada por la central. Esto implica efectuar siempre el rol de cámaras, tanto para imponer cargos como para retirarlos. La omisión de este procedimiento será considerada corrupción. Robos a propiedad privada. Cuando ocurre un robo a propiedad privada, se genera una alerta que primero llega a Central como aviso de actividad sospechosa. Central marca la zona del robo en el GPS de nuestra patrulla con una señal roja que abarca todo el sector. La unidad que responda debe coordinarse con Central para asistir y solicitar apoyo si es necesario. Una vez preparados, los oficiales se desplazan a la zona y realizan una búsqueda exhaustiva hasta identificar la propiedad afectada. Los oficiales pueden dar el alto a cualquier individuo que se encuentre en la zona, reteniéndolo mientras se realiza la investigación correspondiente y haciéndole una serie de preguntas. Es obligación solicitar a Central las grabaciones de las cámaras de la zona para corroborar la información proporcionada por el retenido. Si el sujeto coincide con la persona observada en las cámaras, se procede a su detención, realizando un cacheo e identificación. Además, es importante revisar si el vehículo del sospechoso permanece en la zona, ya que podría contener los objetos robados. Tras finalizar el procedimiento en la zona, el sujeto debe ser trasladado a la estación para su procesamiento, y los objetos robados serán incautados como evidencia del crimen. Toda la información se entregará al fiscal de turno para que se le imputen los cargos correspondientes por robo a propiedad privada, conforme al artículo 2.8, clasificado como un robo moderado. En el caso de un robo de vehículo,
se genera un círculo rojo como el de robo a propiedad privada. El procedimiento es similar, pero solo se retiene a las personas que se encuentren interactuando directamente con el vehículo, que porten máscaras o que hayan mostrado comportamientos sospechosos relacionados con el vehículo señalado. Si el sujeto logra tomar el vehículo, se debe iniciar una persecución vehicular. En caso de que colabore, se debe realizar un felony stop. Catalogación de blips de delitos por sistemas. El blip amarillo se genera cuando un usuario comete delitos considerados leves, lo que indica que el sospechoso es de baja peligrosidad y, en principio, no requiere un operativo de alto riesgo ni medidas de precaución excesivas. Las personas marcadas con este tipo de blip pueden evadir el sistema de cámaras simplemente cambiando sus prendas de vestir tras huir de la escena, siempre y cuando hayan cometido el delito con el rostro oculto. Aún así, los oficiales deben realizar el rol de verificación por cámaras de forma adecuada, prestando atención a cualquier rasgo identificativo, como tatuajes visibles. Por ejemplo, si una persona comete un delito con el rostro cubierto, llevando chaleco y con tatuajes en los brazos, y luego se quita la bandana y utiliza ropa que oculta los tatuajes, el oficial debe revisar cámaras para comprobar si esos tatuajes permiten identificarlo. En los casos de blip amarillo, comúnmente se procede con un traffic stop cuando el sujeto está marcado, pero no fue visto directamente cometiendo el delito, o cuando no existe información suficiente a través de un compañero o un bolo activo. El objetivo del traffic stop es realizar la verificación correspondiente mediante grabaciones para confirmar si hubo o no un cambio de vestimenta. Si el sujeto se cambió la ropa y realizó el rol correctamente, sin dejar evidencia clara que permita identificarlo, entonces el delito debe ser retirado, ya que aunque nosotros sepamos fuera del juego de que es la misma persona, no existe forma de comprobarlo in-game. Por lo tanto, se procede a identificar al individuo, efectuar las verificaciones necesarias y permitirle retirarse en caso de que el rol haya dado como a favor de que hubieron esos cambios. Es importante aclarar que, mientras el individuo se encuentre retenido únicamente bajo sospecha y aún no se haya confirmado su identidad como autor del delito, no podrá ser cacheado, ya que para ello debe existir una base sólida que lo vincule como sospechoso principal. Tal como se explicó anteriormente, un usuario con blip amarillo puede evadir la identificación mediante un cambio de vestimenta. Por ello, antes de aplicar cualquier procedimiento adicional, el oficial deberá acercarse al individuo y realizar la conocida pregunta por Do, con el fin de confirmar si su personaje estaría vestido de la misma manera que en el momento del delito. Si la respuesta es no, es decir, no lleva la misma ropa, tenía el rostro cubierto al momento del hecho y la vestimenta actual oculta tatuajes u otros rasgos identificativos, los cargos deberán ser retirados y el individuo será liberado, ya que no existiría evidencia in-game suficiente para vincularlo con el delito. Si la respuesta es sí, el procedimiento continúa. El oficial deberá descender del vehículo, entablar comunicación con el individuo y explicarle el motivo de la retención, no detención, señalando que coincide con las características de una persona buscada o está relacionada con un aviso de actividad sospechosa informado por dispatch. Luego se procederá a colocarlo en esposas por protocolo y seguridad, identificarlo plenamente y solicitarle información sobre dónde se encontraba en los minutos u horas recientes. Finalmente, se deberá rolear la solicitud de las grabaciones en las que el sujeto estaría involucrado. En función del resultado del análisis de cámaras, el oficial tendrá la autoridad para decidir si la evidencia es suficiente para procesarlo por el delito informado por dispatch o, por el contrario, liberarlo y retirar los cargos. Blip naranja. El blip naranja indica que el usuario ha cometido delitos de mayor gravedad que los del blip amarillo, generalmente relacionados con porte ilícito de armas, agresiones u otras conductas que implican un riesgo directo para la integridad física de terceros. Esto significa que el individuo representa un nivel de amenaza medio a alto, por lo cual los oficiales deben actuar con precaución reforzada. Ante un blip naranja, el abordaje debe realizarse tomando en cuenta que el sospechoso podría estar armado, haber demostrado conducta violenta reciente, o encontrarse predispuesto a resistirse, huir o escalar el conflicto. Por este motivo, es recomendable adoptar un enfoque táctico más estricto que en los blips amarillos, manteniendo siempre una distancia segura, utilizando coberturas cuando sea necesario y solicitando refuerzos si la situación lo amerita. El procedimiento de identificación sigue siendo obligatorio, así como el rol de cámaras en caso de duda,
Pero a diferencia del blip amarillo, aquí sí es válido aplicar procedimientos más rigurosos, como cacheos preventivos, si existen indicios razonables de que el sujeto porta armas o elementos peligrosos. La prioridad en estos casos es reducir el riesgo, controlar la situación con calma y evitar el uso de la fuerza salvo que resulte estrictamente necesario. Es importante destacar que, tanto en el caso del blip naranja como en el blip rojo, no es posible evadir el rol de cámaras. El usuario debe detallar el delito cometido ante las cámaras, ya que se considera que existe identificación confirmada del autor. En estos niveles de gravedad, puede interpretarse que se llevó a cabo un seguimiento exhaustivo del sospechoso, lo que justifica que, aun habiendo realizado un cambio de vestimenta, dicho cambio también fue identificado durante el seguimiento. Por lo tanto, no existe posibilidad de eludir la responsabilidad delictiva mediante un simple cambio de ropa. Blip rojo. El blip rojo representa una alerta de alta peligrosidad. Se asigna cuando un individuo comete delitos graves tales como tiroteos, intentos de homicidio, homicidios, secuestros, agresiones con armas letales o cualquier hecho que ponga en riesgo inminente la vida de terceros. En estos casos, la respuesta policial debe ser rápida, estratégica y extremadamente cautelosa. Al recibir un aviso de blip rojo, los oficiales deben asumir que el sospechoso se encuentra altamente dispuesto a la violencia o ya ha hecho uso de medios letales. Por ello, el abordaje debe considerar la posibilidad de encontrarse con un sospechoso armado con arma de fuego, agresiones extremas o ataques a oficiales, resistencia activa o confrontación y posible intento de fuga con riesgo para la población. En estos casos, es fundamental actuar con máxima seguridad, solicitando refuerzos, coordinando posiciones tácticas, utilizando cobertura, bloqueando rutas de escape y empleando equipo acorde al nivel de amenaza. El uso de fuerza letal debe regirse por el protocolo, pero es más probable que pueda ser requerido ante un blip de este tipo. Blip morado. El blip morado es poco frecuente, pero su aparición debe ser tratada como una alerta de peligrosidad extrema, incluso superior al blip rojo según ciertos servidores o sistemas. Se utiliza para casos donde el sujeto representa una amenaza crítica e inmediata, como criminales altamente violentos, terroristas, asesinos seriales, tiradores activos o situaciones que comprometan gravemente la seguridad pública. Ante un blip morado, el protocolo exige máxima precaución, elevando las medidas de seguridad al nivel más alto. Es altamente recomendable actuar con intervención coordinada, apoyo de múltiples oficiales, unidades tácticas si hubiesen, cierre de zonas, negociación especializada en caso de retención de rehenes o fuerza letal autorizada según normativa vigente. En pocas palabras, un blip morado se maneja con el mismo criterio que un blip rojo, pero con un nivel adicional de cautela, delitos comunes y delitos federales. Los términos delitos comunes y delitos federales sirven para distinguir en qué jurisdicción se procesan los delitos dentro del estado de San Andreas, lo cual define qué autoridad investiga, quién juzga y qué tipo de sanciones corresponden. Los delitos comunes son aquellos que violan las leyes del estado de San Andreas, por lo que se rigen por el Código Penal Estatal y son investigados por las fuerzas policiales locales o estatales, como el Departamento de Policía o el Sheriff. Estos delitos afectan la convivencia, la seguridad y el orden dentro del Estado. Algunos ejemplos son el robo, el homicidio, las agresiones, el tráfico de drogas a pequeña escala y las infracciones de tránsito. Las personas acusadas de delitos comunes son juzgadas en tribunales estatales. Por otro lado, los delitos federales son violaciones a leyes que aplican a nivel federal, es decir, a todo el país. Este tipo de delitos suelen involucrar actividades de gran escala, afectar instituciones federales, cruzar límites estatales o implicar un riesgo para la seguridad nacional. La investigación está a cargo de agencias federales, como el FIB, y los casos se procesan en tribunales federales. Ejemplos de delitos federales incluyen el tráfico de drogas a gran escala, el tráfico de armas, el fraude financiero, el contrabando y el terrorismo, entre otros. La diferencia principal entre ambos tipos de delitos radica en la jurisdicción, ya que los delitos comunes se relacionan con leyes estatales y los delitos federales con leyes federales. En algunas situaciones, un mismo hecho puede ser investigado tanto a nivel estatal como federal, dependiendo de su gravedad y circunstancias. Es importante repasar este apartado del manual,
el Código Penal Público y, sobre todo, consultar o aclarar cualquier duda antes de solicitar un cargo o realizar una ficha federal durante un patrullaje. A continuación, comenzaremos explicando los delitos estatales más comunes. Complicidad de delito. La complicidad de delito se aplica únicamente a las personas que brindan algún tipo de recurso, apoyo o acción para que otra persona cometa un delito. Este cargo no corresponde al autor principal, ya que la facilitación forma parte de su propia conducta delictiva. Se considera complicidad cualquier acción que colabore directa o indirectamente con la comisión del delito, ya sea proporcionando medios para hacerlo, generando una distracción que impida la intervención policial o entregando dinero para la adquisición de un arma u objeto destinado a la comisión del ilícito. Rostro oculto. Según el decreto vigente del Gobierno de los Santos, se prohíbe a los ciudadanos ocultar su rostro en espacios públicos y en ciertos espacios privados establecidos en dicha normativa. El oficial debe informar al ciudadano que retire el elemento que cubra su rostro. Si la persona se niega, las fuerzas de seguridad están facultadas para proceder con su detención. También se permite la retención del individuo con el fin de verificar su identidad y comprobar sus datos. En caso de que coopere sin resistencia, no es obligatorio aplicar el cargo. Se recomienda al oficial evaluar el entorno antes de intervenir, especialmente evitando hacerlo en zonas catalogadas como de alto riesgo, priorizando siempre la seguridad del personal y del ciudadano involucrado. Se deben dar 3 advertencias claras para que el individuo se retire el elemento que le oculta el rostro. Si luego de estas indicaciones la persona no coopera, se procederá a su detención por la normativa previamente mencionada. Además, podrá considerarse desobediencia a la autoridad, ya que se impartieron 3 órdenes directas y fueron ignoradas. Alteración al orden público. Este delito se aplica cuando, a raíz de una acción ilícita, la persona genera una alteración significativa en el normal funcionamiento de la ciudad. Esto incluye movilizar una cantidad considerable de recursos gubernamentales, múltiples unidades, patrullas o servicios de emergencia, y afectar la rutina de los ciudadanos. Se considera alteración del orden público cuando, para retomar la calma, es necesario realizar cortes de vías, desvíos de tránsito u operativos que perturben a la población. Homicidio y asesinato. Se asigna de manera automática por el sistema cuando un individuo abate a otro civil frente a cámaras de la ciudad. Aún así, al momento de detener al sospechoso, se debe realizar la investigación correspondiente mediante rol por do para confirmar los hechos. Si durante la investigación se determina que la acción encaja mejor con otro delito, el cargo de homicidio debe retirarse y sustituirse por el que corresponda según la conducta cometida. Un ejemplo de esto sería que, durante el rol por do, el individuo indique que únicamente agredió a otra persona, dejándola abatida en el suelo, pero sin rematarla. En ese caso, corresponde retirar el cargo de homicidio y aplicar únicamente el de agresión, ya que la conducta no encaja con la tipificación inicial. Asesinato, 4.8. Se aplica de forma automática cuando una persona no solo abate, sino que también remata a la víctima frente a cámaras. Tal como sucede con el homicidio, se debe realizar la verificación mediante rol de cámaras antes de procesar al individuo. En este caso, aunque el usuario intente justificar que se trató únicamente de una agresión, el remate se encuentra confirmado, por lo que corresponde tratarlo como asesinato. La declaración del involucrado es importante porque permitirá determinar el grado del homicidio que corresponde aplicar, ya que el Código Penal contempla asesinato en primer grado, segundo grado y homicidio en tercer grado. Por este motivo, será necesario retirar el cargo automático 4.8 y reemplazarlo por el grado adecuado según lo ocurrido. A continuación, se explican las diferencias junto con ejemplos para poder identificarlos con claridad. El asesinato en primer grado corresponde cuando la persona actuó con premeditación, planificación o una clara intención de causar la muerte. Existe una preparación previa o el uso de un método que garantice el resultado. Un ejemplo sería un individuo que espera a la víctima a la salida de su trabajo con un arma cargada para vengarse por una discusión anterior, le dispara de forma directa y luego la remata. El asesinato en segundo grado aplica cuando no hubo planificación previa, pero durante el momento del hecho surge la intención de matar. Suele ocurrir por impulso, durante una discusión o pelea, y la persona decide en ese instante quitar la vida a la otra. Un ejemplo sería 2 personas discutiendo intensamente en la vía pública y, en medio del altercado, una de ellas saca un arma,
Dispara repetidas veces y posteriormente remata movida por la ira del momento. El homicidio en tercer grado se utiliza cuando la muerte no fue intencional, pero ocurrió debido a una conducta imprudente, temeraria o negligente por parte del responsable. No existía intención de matar, pero sí se generaron las condiciones que provocaron el fallecimiento. Un ejemplo claro sería el de un conductor que huye de la policía a gran velocidad, cruza varios semáforos en rojo y atropella a un peatón causándole la muerte. No buscaba matar, pero sus acciones fueron lo suficientemente peligrosas como para ocasionar un resultado fatal. Tanto en el 4.4 como en el 4.8 se pueden reclasificar los hechos dentro de cualquiera de los tres tipos de homicidio, según la situación. La diferencia radica en que el 4.4 deja abierta la posibilidad de que el hecho solo haya sido una agresión sin intención letal, por lo que podría retirarse si las cámaras o el rol así lo confirman. En cambio, el 4.8 implica que hubo remate y un civil murió, por lo que no existe margen para considerarlo como agresión. Es fundamental retirar siempre los cargos automáticos del sistema y reemplazarlos por el cargo correcto, ajustado al grado de homicidio que corresponda. Huida de la justicia. Se aplica cuando una persona recibe una orden clara y directa de detenerse y aún así decide evadir la intervención policial. La huida no se limita únicamente a correr o conducir, sino que abarca cualquier acción destinada a evitar ser identificado, retenido o detenido por la autoridad luego de una orden de alto. La huida puede darse de diferentes formas, por ejemplo, cuando el individuo se aleja corriendo al oír la orden de detenerse, cuando sube a un vehículo o acelera para escapar, cuando intenta marcharse de manera disimulada para evitar el contacto policial, cuando abandona un control o procedimiento para evadirlo, o cuando ya estaba siendo retenido y logra zafarse para huir. Lo fundamental para aplicar este delito es que exista una orden policial previa de detenerse que haya sido ignorada o evadida. Resistencia al arresto. Se aplica cuando los efectivos policiales están procediendo con la detención de un sospechoso y éste utiliza fuerza, empuja, se sacude o realiza cualquier acción física con el fin de evitar que se concrete el arresto. Desobediencia a la justicia. Se aplica cuando a una persona se le indica que debe cesar una conducta y aún así continúa con su accionar. Deben darse como mínimo 3 advertencias claras. Si tras esos avisos la conducta persiste, corresponde imputar este delito. Porte y posesión de armas. Frecuentemente se confunden los términos posesión y porte de armas de fuego ilegales, por lo que es importante diferenciarlos. Posesión de armas de fuego ilegales 9.7. Hace referencia a tener armas en propiedad, aunque no se estén utilizando ni portando en el momento. Por ejemplo, si se allana una casa y se encuentran 2 armas sin licencia, o si se revisa el maletero de un vehículo y hay armas en su interior, esto corresponde a posesión. Porte de armas de fuego ilegales 9.2. Hace referencia a llevar un arma encima de manera directa y accesible. Por ejemplo, debajo de una chaqueta, dentro de un bolso personal o en cualquier lugar que esté bajo posesión inmediata del individuo. Este es un error muy frecuente. Suele ocurrir que, cuando se detiene a una persona que huyó de la justicia y durante la revisión del maletero se encuentra un arma, por costumbre se le asigna el 9.2, porte de arma de fuego ilegal. Sin embargo, esto es incorrecto. En este caso, el cargo que corresponde es el 9.7, posesión de arma de fuego ilegal, ya que el individuo no llevaba el arma consigo, sino que la tenía, guardada en su vehículo, por lo que no se considera porte, sino posesión. Finalizamos con los ejemplos más comunes de cargos estatales. Es fundamental comprender correctamente los cargos antes de aplicarlos. Ante cualquier duda, consulten siempre, revisen el Código Penal y asegúrense de interpretar de forma adecuada qué corresponde en cada situación. Por ejemplo, existe el cargo de posesión de drogas. ¿Cuándo y cómo debe aplicarse? Se aplica cuando una persona posee en vía pública más de 2 unidades de sustancias destinadas a tratamiento médico, como la marihuana, cannabis. En el caso de no ser cannabis, aplica dicho cargo también. En domicilio, el límite permitido asciende a 6 unidades, únicamente aplicable a cannabis, bongs, porros. Delitos federales. Este apartado tiene como objetivo explicar los cargos federales y dejar en claro que todos ellos son considerados propiamente cargos federales, debido a la gravedad de los hechos y a su relación directa con leyes y competencias de carácter federal.
A continuación, se detallan los principales cargos federales. Es importante entender que no se incluirán todos, sino los más utilizados y frecuentemente aplicados. Tal como se mencionó en el apartado anterior, es fundamental saber diferenciar cuándo se trata de un delito estatal y cuándo de uno federal, y conocer correctamente cada uno de ellos. 8.7. Tentativa de asesinato a un funcionario público. Se aplica cuando una persona intenta quitarle la vida a un funcionario público, es decir, a cualquier individuo que cumpla funciones de carácter gubernamental o de servicio público. Basta con la intención clara y el acto dirigido a causar la muerte, aunque no se llegue a concretar, para que este cargo proceda como delito federal. 8.8. Asesinato múltiple. Se aplica cuando una persona comete de manera premeditada el asesinato de más de 4 personas. La planificación del hecho, junto con el número de víctimas, son los factores que elevan automáticamente este delito al ámbito federal. 8.11. Tráfico de estupefacientes. Se aplica cuando una persona participa en la compra o venta de sustancias ilegales en cantidades superiores a 20 unidades. La cantidad y la naturaleza de las sustancias determinan la gravedad del hecho y justifican su carácter federal, ya que implica distribución a gran escala y no consumo personal. 8.12. Posesión de un lugar destinado a la venta o distribución de narcóticos o armas. Se aplica cuando una persona posee, administra o utiliza un lugar físico, como un establecimiento, propiedad o local, con el fin de vender o distribuir narcóticos o armas. No solo se sanciona la venta, sino la existencia y uso del espacio con dicho propósito, ya que implica una estructura organizada para actividades ilegales. Es importante tener en cuenta que, en el caso específico de la venta de cannabis, si una persona posee una licencia válida para comercializar esta sustancia, podrá hacerlo desde cualquier establecimiento ubicado en una zona comercial. No obstante, deberá cumplir estrictamente con los requisitos legales y las normativas vigentes que regulan la venta de cannabis, tanto a nivel estatal como federal. 8.14. Tentativa de asesinato múltiple. Este cargo federal se aplica cuando una persona intenta cometer un acto de asesinato contra un grupo de personas, sin lograr su cometido. La intención y el número de víctimas previstas en el intento son factores determinantes para su clasificación como cargo federal. 8.24. Porte de armas largas de fuego. Este cargo federal se aplica a la posesión de armas de fuego de calibre superior a una semiautomática, tales como subfusiles, fusiles, escopetas recortadas y rifles. La tenencia de este tipo de armas conlleva mayores implicaciones debido a su alta capacidad destructiva, lo que justifica su clasificación como cargo federal. Se debe tener muy en cuenta que, en caso de encontrarse un arma de fuego larga, no debe ser retirada a menos que se cuente con grabaciones claras y completas del momento exacto en el que se realiza la incautación. Se hace especial hincapié en este punto. No se debe retirar un arma larga, como una escopeta, fusil o similar, sin haber registrado adecuadamente la interacción, ya que el equipo federal solicitará dichas pruebas audiovisuales. Las armas como la pistola de combate, pistola vintage, Luger P08 y TEC-9 no son consideradas armas largas. El resto sí se clasifican como armas largas. Asimismo, no se debe almacenar el arma larga en una bolsa de evidencias destructible. El armamento debe ser entregado directamente a un agente federal en el lugar de los hechos, asegurando la correcta cadena de custodia. Habiendo explicado un poco de los cargos más comunes que nos podemos encontrar, se procederá a explicar cómo es el procedimiento para la autorización y aplicación correcta de dichos cargos, ya que, como bien se habrá entendido al ser cargos federales y el Departamento de Policía ser una entidad estatal, nosotros no podemos aplicar ni confirmar dichos delitos más que por una autorización de un agente federal. En caso de detener a una persona que encuadre en alguno de los cargos federales mencionados, se deberá informar al FIB mediante vía interdepartamental para solicitar la colocación de los respectivos cargos. Es imprescindible contar con pruebas audiovisuales que respalden la solicitud. Dicho procedimiento deberá realizarse en la estación 29 de Vespucci o en la estación 5 de la Mesa. Se requieren evidencias gráficas para imputar estos cargos, o bien una confesión del detenido. Son válidos los videos donde se aprecie el acto y las confesiones grabadas después de la lectura de derechos. Es fundamental recordar que primero debe realizarse la lectura de derechos y posteriormente obtener la confesión. Cuando el FIB arribe al lugar, solicitará que se le informe detalladamente la situación. En ese momento deberemos explicar lo sucedido.
el motivo de la detención y el desarrollo de los hechos. Posteriormente, se le enviarán de forma inmediata las pruebas audiovisuales pertinentes para su verificación. Una vez analizadas las pruebas, por ejemplo, un video donde se observe claramente al sospechoso atentando contra la vida de varios oficiales, el agente federal determinará si corresponde la aplicación de los cargos 8.7 y 8.14, informará su confirmación y proporcionará su número de placa. El agente federal permanecerá en la escena hasta que completemos la ficha correspondiente, la revise y confirme que la información es correcta. Tras dicha validación, se deberá contactar al US Marshal para efectuar el traslado del detenido. El ejemplo de la correcta realización de una ficha federal se encuentra en el video del MDC. En caso de no obtener respuesta del FIB, el oficial a cargo del procesamiento del detenido deberá realizar la solicitud de ampliación de cargos mediante el aplicativo del FIB, adjuntando las pruebas gráficas y completando la información requerida por dicha entidad. La gestión para la aplicación de cargos federales debe ser realizada por un oficial segundo, mientras que los oficiales de menor rango solo podrán actuar como observadores del procedimiento. En este escenario, puede ocurrir que el sistema ya registre el cargo 8.7. Si así fuera, el detenido deberá ser enviado únicamente con el cargo que figure en el sistema y no se podrán añadir cargos adicionales en ese momento. Será obligatorio dejar asentado el registro correspondiente en el aplicativo para que, una vez revisado, un agente del FIB se comunique con nosotros, realice la ampliación de cargos y supervise la correcta actualización de la ficha.